8:07 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias, una ampliación muy especial porque es todos los preparativos para la presentación del primer ministro, y luego también estaremos, por supuesto, transmitiendo esta exposición, que sin duda pues constituye, hay pocos precedentes en la historia republicana que nos indique que una figura política puede convertirse en una gran figura o simplemente empezar con mal pie. Las esperanzas nacionales y el conocimiento que se tiene de la personalidad de César Villanueva pues llevan a pensar que en efecto puede escucharse una voz esperanzadora, aunque todavía en verdad falta una configuración más completa del gabinete ministerial. Pero en la situación crítica por la que estamos, sin duda hay pues una gran expectativa, y también, por lo menos hasta el día de ayer en que conversamos y entrevistamos con varios dirigentes políticos, pues un ánimo de, por supuesto, concederle la natural previa confianza que luego, por supuesto, se desarrollará. Están con nosotros ahora el congresista Martín Belaunde, de Solidaridad Nacional, Pedro Espadaro, de Fuerza Popular, y Josué Gutiérrez, de Gana Perú. Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Don Martín Belaunde, a ver, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Va a poder el primer ministro, de hecho no ha podido convocar tampoco a un gabinete completo, va a poder en efecto calmar las aguas o por lo menos ofrecer un panorama que nos diga por donde ya algunas cosas ha adelantado, por lo pronto, que el punto principal será seguridad ciudadana? Pero vaya, en las actuales circunstancias, el tema de la policía, el tema de los chuponeos y etcétera, no está fácil el asunto, aparte de otros niveles de problemas. ¿Cómo ve usted el asunto? Bueno, yo creo que el nuevo premier, el flamante premier, va a tener que dar pues un mensaje conciliador, un mensaje de apertura, un mensaje en que tiene que dar pues indicaciones muy claras a la opinión pública, que todas estas situaciones que hemos visto en los últimos días, del caso del señor López Meneses y esa protección ilegal, indebida o ilícita que recibió, bueno, ese tipo de situaciones con cualquier persona no se deben repetir. El nuevo ministro del Interior, Walter Albán, es una muy buena persona, pero es un hombre, digamos, que viene de una cantera distinta, viene de la Defensoría del Pueblo, del decanato de la Facultad de Derecho y del ámbito de la OEA, que viene de la Paz. Sí, viene de la Paz y ahora va a actuar en guerra. Entonces, él tiene, y lo digo en el mejor sentido positivo, él tiene que hacer una reingeniería cerebral. Y tiene que cambiar sus patrones. Vaya, eso sí no es fácil. Es un poquito malo. Yo la que conozco solamente la reingeniería cerebral es la silla eléctrica. Bueno, aquí ahora va a tener que hacer una silla eléctrica, pero va a tener que cambiar un poco su punto de vista. Cambiar el chip, ya. O sea que eso es lo que va a tener que hacer, porque ahora va a tener que defender el orden, va a tener que atacar en el Brain, va a tener que contribuir decisivamente a eliminar el narcoterrorismo, y va a tener que coadyuvar eficazmente a la seguridad ciudadana. Eso implica tomar medidas, algunas de ellas quizás de fuerza, aparte que tiene que poner orden en la institución policial. Esas son sus ¿Es Albán o ese es el primer ministro? Bueno, o ambos. Ambos, porque no lo puede hacer uno solo, lo tiene que hacer el primer ministro y Albán. Y también ¿Y con este equipo que tienen podrán hacerlo? Porque aquí el problema es que no han variado muchos. No, pues, bueno, van a tener que entenderse a la fuerza, y hay ciertas situaciones que se tienen que hacer, y se tienen que investigar todos estos hechos para ir al fondo de ellos, y eliminar cualquier vestigio de corrupción, si hubiere, en determinados sectores de las fuerzas policiales. Congresista Pedro Espadaro, ayer hemos tenido ya Espadaro y a la señora Fujimori de lo que será la posición deconstructiva e hipercrítica de Fuerza Popular. Expectativas críticas.
Bueno, muchas gracias, don Raúl, buenos días a todos. En primer lugar, queremos reiterar lo que ha señalado el día de ayer Keiko Fujimori en un comunicado de Fuerza Popular, que descartamos esas irresponsables acusaciones que dan a nuestro grupo político el tema de una intentona de golpe, un adelanto de elecciones. Rechazamos rotundamente con ello y apoyamos la gobernabilidad y por supuesto que apoyamos que este gobierno continúe hasta el último día de la elección. Creo que eso queríamos dejarlo absolutamente zanjado. En primer lugar, la presentación del primer ministro Villanueva, que es el cuarto ministro, recordemos todos, nos parece que viene un poco con las llantas bajas, y viene con las llantas bajas por varios temas, no solamente el tema de la coyuntura política de esta semana del señor López Meneses, sino que López Meneses, sino que además dentro del gabinete del doctor Raúl no ha habido pues cambios sustanciales, no ha habido el cambio del ministro de Educación, que ya se caía de Maduro, y que además, entiendo, no lo ha propuesto el propio señor Villanueva, sino el propio presidente Humala. Más allá de otros cambios, salvo el cambio del ministro del Interior que se ha dado el día de ayer por una coyuntura distinta, no ha habido ningún cambio. Es decir, no se va a ver efectivamente la mano del primer ministro, que además, quiero empezar también diciendo que es una excelente persona, ha sido un buen presidente regional, con un buen promedio de capacidad de gestión. Es justamente lo que no tiene este gabinete, es justamente que en promedio, por ejemplo, este gabinete tiene el 40% de la ejecución del gasto al mes de noviembre. Entonces, indudablemente, ahí vamos a tener un problema. Necesitábamos un mayor cambio, un cambio sustancial del gabinete para darle refrescar un poco al gobierno y al gabinete. Tenía que haber algunos cambios, además del ministro del Interior, el ministro de Defensa, la ministra de Inclusión Social y, en fin, otros actores políticos que puedan darle una mayor gobernabilidad a este gabinete. Y un tema central, don Raúl, generar confianza. Creo que hay 3 puntos básicos para generar la confianza. Primero, en el tema de la gobernabilidad, de la lucha contra la corrupción, y en este caso del señor López Meneses tiene que haber inmediatamente un deslinde claro y contundente el día de hoy del primer ministro, la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, el devolver la tranquilidad a la población. Creo que ese es un tema fundamental y tiene que ser el primer punto en agenda, y por supuesto devolver la tranquilidad a los inversionistas para que puedan efectivamente realizar sus inversiones, los proyectos mineros detenidos. Creemos que necesariamente tiene que darle el día de hoy una confianza a todos ellos, ¿no? En la columna de Perú 21 del día de hoy, de su director Juan José Garrido, se hablan de $1.000 millones estancados, que están en una cuenta de banco de las AFP, que no tienen dónde invertir porque no encuentran el espacio local, digamos, apropiado. Ayer creo que han dado muestra los partidos políticos de una madurez que importantísima para el momento. Tanto el APRA como el fujimorismo salieron a explicar efectivamente que no hay ningún ánimo de tumbarse a ningún gobierno, y mucho menos un espíritu golpista. Incluso el fujimorismo ha decidido no presidir ninguna comisión investigadora si eso dificulta las investigaciones. ¿Qué se espera del gobierno después de ese paso? Es verdad que el presidente dijo que no cree en estas teorías conspirativas, pero es también verdad que parte de sus seguidores las han estado difundiendo. Me parece que la oposición ya extendió la mano y dijo, acá hay apoyo de la gobernabilidad y la democracia. ¿Qué tendría que hacer el gobierno ahora ante esa... Es una pregunta para José Gutiérrez. Así es. Bueno, muchas gracias, Patricia. Buenos días a todos, doctor Raúl, doctor Ricardo. Para nosotros está claro, creo que el día de ayer había un proceso de inflexión que tenía que darse, porque el país exige que por encima de las vicisitudes que nos pone el ambiente político, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y un tema de madurez y responsabilidad frente al país es darle tranquilidad, porque los problemas políticos naturalmente tienen una incidencia directa en todo lo que significan las inversiones privadas y sobre todo lo que significa el riesgo país. Nosotros creemos firmemente que este oprobio tiene que resolverse, pero en unidad, tiene que resolverse con voluntad política, que ha hecho manifiesto nuestro presidente. De tal manera que acá no es un tema de responsabilidad únicamente de la bancada de Gana Perú, que hace el soporte, digamos, político del gobierno, sino la responsabilidad de toda la clase política en asumir
con responsabilidad, un mecanismo de investigación, de exigencia, de que se llegue al fondo de la verdad para determinarse cómo se han dado estos temas que han puesto ciertamente en vilo el quehacer político del país. En segundo lugar, creo que es un momento perfecto para la presentación del primer ministro, porque naturalmente empezará a refrescar ante la opinión pública cuáles son los lineamientos base del actual gobierno para cerrar la brecha de la pobreza, la extrema pobreza. Tendrá que indicarnos el primer ministro cuáles son las estrategias a seguir para poder erradicar de una vez por todas el narcotráfico y el terrorismo que sigue teniendo presencia en el país, y que tenemos fuerzas en común para poder tener resultados, y que los indicadores que tiene el país puedan de alguna forma servirnos como un mensaje al mundo, decir que todos estamos unidos contra estos flagelos que han hecho mucho daño. Y naturalmente, como tema central, porque viene a raíz de López Meneses, el tema de la corrupción, cuál ha sido el grado de infiltración que ha habido de las mafias que pululan y trascienden todos los gobiernos. Ahora, mal del gobierno que hace uso de estas mafias, mal del gobierno que asume, pero eso no es nuestro gobierno. Hemos zanjado una posición, hemos marcado distancia, hemos deslindado, y ahora lo que conviene al país, conviene a todas las fuerzas políticas, a todos los demócratas de verdad, es asumir una conducta, creo, proactiva, con la finalidad de consolidar nuestra democracia, que nunca debe estar en riesgo y que todos debemos apoyar la misma, ¿no? 8:18, vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno, pues en esta primera ronda ya hemos apreciado que en efecto hay un buen ánimo. El día de ayer también en las declaraciones había un buen ánimo. Sin embargo, hay dos detalles que vale la pena tener en cuenta y sobre lo cual desearía conocer el punto de vista de nuestros invitados. Lo primero es que el gobierno no quiere crear una comisión investigadora ad hoc, sino que forme parte de una comisión en la que tiene justamente el manejo. Así que ese es un asunto de por sí complicado. Y lo segundo, en verdad, que no obstante que el señor Jorge del Castillo dijera, en fin, que hay un ánimo también esperanzado y constructivo, hoy día las declaraciones del expresidente Alan García son furibundas. Aquí está diciendo: ha existido un enredo de la red montesinista, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han sido ofendidas, y acusa por supuesto al gobierno de manipulación política y de duplicación de instituciones. Más que afirmar, digamos, que se trata pues de un opositor irascible, por así decirlo, en el fondo está tratando de poder poner el dedo en la llaga, porque aquí ya no es solamente un tema de estrategia de presentación ante el Congreso, sino las circunstancias que rodean el manejo gubernamental. Cuarto gabinete, es una cosa pues impresionante que en tan poco tiempo hayamos tenido tantos ministros y menos obras. Me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre estos dos aspectos. Congresista de la UNE. Bueno, yo creo que el premier Villanueva tiene una oportunidad de oro para lanzarse políticamente, y sale del plano regional para entrar en el plano nacional. Ahora, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Bueno, tiene que tomar medidas muy rápidas. Él tiene que indiscutiblemente limpiar la policía junto con el ministro Albán. Pero además de eso tiene que convencer a las diversas fuerzas de la oposición, comenzando por el fujimorismo. Yo creo que el fujimorismo, si había una idea, en fin, de cualquier posibilidad de vacancia de la presidencia, creo que alguien lo deslizó por ahí. Yo creo que eso ha quedado totalmente eliminado de la palestra política. Viejo reflejo. Bien, pero ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Yo creo que hay que calmar a la policía, escoger a la gente más idónea y cortar por los sanos con estos residuos de tentáculos montesinistas o fujimontesinistas que hemos tenido. Ahora bien, el señor López Meneses, que se ha convertido en una vedette en los últimos tiempos, es un señor de múltiples contactos políticos, porque lo tiene con el fujimorismo, obviamente los tenía con Montesinos, pero también los tenía con Gana Perú, y hasta con el APRA, con el señor Mantilla, y hasta tenía una cierta relación de amistad
quizás personal, con el señor González Posada. Entonces es un operador político en el mejor sentido o en el peor sentido de la palabra. Ahora, de otro lado, en estos momentos es un hombre libre de polvo y paja. No ha sido absuelto, pero el último delito por el que lo juzgaban y había sido condenado prescribió en el proceso. Pero es ese tipo de persona que no puede estar mandando. Ahora bien, ¿qué pasó con el anterior ministro? Fue como el marido, el último en enterarse de lo que ocurría. Bueno, eso no le puede ocurrir al señor Albán. Él no hay un montón de maridos que van a estar en absoluto desacuerdo con usted. Eso no le puede ocurrir al señor Albán. Si eso le ocurre al señor Albán, va muerto. Por eso he dicho, e insisto, amigo Walter Albán, a quien yo aprecio personalmente, hay que hacer una reingeniería cerebral, hay que actuar con mucha energía, no solo en defensa de los desposeídos, sino en defensa de muchos valores. Pero tendrá espacio el señor Villanueva, que tiene todo ese background, esa capacidad de gestión que le reconocemos, pero un jefe de gabinete, un presidente del Consejo de Ministros, tiene que tener un mayor manejo político del que hasta ahora le conocemos. Le dejará espacio la pareja presidencial al señor Villanueva. El señor Albán, ya conocemos que la corrupción no tiene color e infiltra cualquier institución además. Pero este gobierno barrió con 30 generales, son nuevos los que están ahí. No podemos decir que esto viene o que estos generales eran los del pasado. Los puso este gobierno, Ahora tendrá posibilidades precisamente él también de tener algún tipo de manejo en un gabinete que no se ha renovado, como su mención. Yo voy a contestarle como Cantinflas. Ahí está el detalle. ¿Cómo lo ve en los demás congresistas? ¿Sí tiene espacio Villanueva Albán para el manejo? Ricardo, bueno, en primer lugar hay que señalar que en el caso de los señores López Meneses, de este gran escándalo, el hecho de que Fuerza Popular apoye la gobernabilidad no quiere decir que estamos dando vuelta a la página, sino que aquí tiene que investigarse a fondo, tiene que haber una comisión investigadora multipartidaria. No, porque eso no es lo que yo una comisión del Congreso de la República especial dentro de las atribuciones del Congreso, conformada y presidida por la oposición. No vamos a participar como presidentes en esta comisión, ya lo dijo Keiko Fujimori, puede ser cualquier otro grupo político de la oposición, pero lo que quede claro, don Raúl, Patricia, Ricardo, es que lo que necesitamos es que se conozca la verdad, que sea a fondo este tema, y por supuesto al gobierno le conviene indudablemente de que esto se dé. En segundo lugar, el tema del señor Villanueva dependerá mucho si lo dejan trabajar, si es que no se meten para darle luz verde en algunos aspectos. No ha puesto ningún solo ministro. Mire, yo tengo la sensación de que si el señor Villanueva en 30 días no logra cambiar el gabinete, no logra cambiar el chip de la ejecución y de la gestión, lo único que va a hacer es una escala técnica en la presidencia del Consejo de Ministros y se regresa a la presidencia, y recordemos que está de licencia en el gobierno regional de San Martín, porque además es un buen hombre de buenas intenciones, pero si no lo dejan trabajar, acaba Albán, antes de asumir el cargo, dijo: me han convocado porque me han dado absoluta libertad para trabajar. Los otros ministros no. Entonces, tiene mucho que aclarar. El día de hoy creo que va a ser fundamental escucharlo al primer ministro, pero ya digo, si lo dejan trabajar, y por supuesto no hay personas que se involucran dentro de ese tema, que jalan a los ministros para que declaren tal o cual cosa y dicen mis ministros, en vez de señalar que es el ministro del Consejo de Ministros, y además no le dan luz verde, creemos que puede ejecutar una buena acción. Pero si no hay una ejecución importante de gastos, si no se genera confianza a la población, a las inversiones, dudamos mucho que se pueda ejecutar grandes cosas con este cuarto gabinete. Mire, ya estamos en 2 años y medio, tiene 4 primeros ministros, ¿no? Sí, es un récord verdaderamente. Bueno, congresista José Gutiérrez, ¿van a querer ustedes crear una comisión? ¿Mantendrán esto dentro de la comisión existente donde tienen ustedes la gobernanza? A ver, hay flexibilidad en el gobierno. 3 posiciones que en democracia lo vamos a debatir probablemente el día de mañana, ¿no? Hay mociones y 3 posiciones que la opinión tiene que saber. La primera, que es conformar una comisión ad hoc especial, muy chiquitita, por cada una de las bancadas,
y hacerlo que sea ágil y sobre todo que entregue los informes a la brevedad posible con relación a una investigación que se hace necesaria despejar dudas. En segundo lugar, la propuesta también de otros parlamentarios es que se genere una comisión ad hoc, pero por personalidades del país que no están en el Congreso, porque descalifican que este Congreso pueda investigar teniendo como parte, digamos, de un antecedente al fujimorismo, al mismo aprismo y entre otros derechos de veto. Pero ahí están esas propuestas. Y la especialidad que nosotros lo hemos lanzado. Hacer un grupo de trabajo, que no lo vamos a presidir nosotros, pero al interior de la Comisión de Defensa, y donde están, que no lo vamos a presidir, el grupo de trabajo de investigación no lo vamos a presidir nosotros, pero al interior de la Comisión de Defensa. ¿No cree que la gravedad del asunto amerita que esto salga de una comisión? Justamente por la gravedad. Que pase mira, Ricardo, justo por la gravedad de los hechos, este tercer punto tiene de alguna forma un soporte o un sustento en lo siguiente. Y ya se ha visto en estos últimos días cómo las reacciones de personas, no de instituciones, porque no ha habido un comunicado oficial, de personas, pero que ciertamente ocupan cargos de función, como el señor presidente del Comando Conjunto, con el exdirector de la Policía Nacional, con los generales, esos entredichos, cuando manifiesto de manera pública, generan pues ciertamente resentimientos al interior de las instituciones. Tiene que ver con entonces, claro, justamente ahí viene el tema. Si nosotros esto lo queremos llevar al plano estrictamente político, saliéndonos del norte de una investigación objetiva, vamos a tener esos tipos de problemas, porque entonces se va a empezar el tema del manoseo. Ese cuidado y esas tres propuestas están en la escena y son parte del debate. Que sea en democracia lo que tiene que mandarse, o sea, que la viable, la opinión que ciertamente encuentra más razonamiento, será la que apoyemos nosotros en el Parlamento. ¿No le conviene en realidad al gobierno en este momento dejar que se investigue todo lo que se tiene que investigar? Sí, si el presidente está seguro que este es un tema de corrupción policial y que no está involucrado gente tan cercana a él como para que hablarse por él paralelos, ¿a qué le teme? No. El presidente no le teme a nadie, Patricia. O sea, el presidente ha hecho una pública expresión y felizmente usted estuvo en la entrevista o fue la que hizo las preguntas y él está allanado al camino, pero no es un tema de discurso, es un tema práctico, hay mensajes prácticos. Haber relevado a todos los involucrados implica que se allane el camino para que cualquiera pueda ejercer justamente la labor de fiscalización o la labor de investigación que pueda ocurrir sobre el particular. Línea, creo que lo lógico sería dejar que la investigación se haga de la manera más independiente. Si le temen a la politización, esto no hay forma de que esto no yo he lanzado las tres propuestas que hay. Ahora, nos vamos a inclinar por la que sea más coherente. Y yo creo hacer una comisión chica es mejor, porque lo haces ágil y donde no hay un sobrepeso en términos, digamos, de votos, sino más bien que siempre no se pierda la objetividad. Yo decía lo siguiente, este es un asunto político, por lo tanto tiene que ser tratado políticamente y tiene que ser tratado dentro del Congreso. ¿Cómo? Con una comisión ad hoc, específica, pequeña como dice Josué, pero específica, y que tiene que ser presidida por alguien que no tenga ningún contacto con los rezagos de este mal endémico llamado montesinismo, para no ofender a los futbolistas. Entonces, eso tiene que hacerse, y tiene que ser presidida por alguien que sea de el PPC, Solidaridad, quizás por encima de la marea más allá. Por encima, pero tiene que hacerlo y con plenas facultades investigadoras. Eso es absolutamente indispensable. Vamos a hacer una pausa y continuamos. También vamos a conversar con el presidente de la región Piura y presidente de la Asamblea de los Gobiernos Regionales, el señor Javier Atkins. Y 39, continuamos conversando sobre la presentación del gabinete ministerial con César Villanueva en el Congreso de la República. Vámonos a Piura, está allí el presidente de la región Piura, presidente de la Asamblea de los Gobiernos Regionales, Javier Atkins. Parece que se ha interrumpido la conversación telefónica, así que en cualquier momento la movemos.
Bueno, a ver, me gustaría en realidad escuchar también de ustedes algo que en general los políticos suelen olvidar, que la población en general, cuando hay estas crisis, reparte culpas. No es que el gobierno sea enteramente el culpable, se queja también de que los partidos políticos no han actuado en conveniencia y de acuerdo pues a ciertos intereses nacionales que sobrepasan los intereses políticos. En el periodo en que estamos, en verdad, lo que reclama la población es: pónganse de acuerdo sobre 3 o 4 temas y avancen. Y ya basta de este jugueteo político. Y bien sabemos la valoración verdaderamente lamentable que hay del Congreso. Es una oportunidad también para reenrumbar entonces la función de los partidos políticos en general dentro del Congreso. Don Martín, perdón. Bueno, yo creo que el Congreso en estos últimos sucesos de López Meneses y compañía no ha tenido nada que hacer, o sea que ninguna culpa se nos puede echar. Más bien, yo creo que podemos contribuir a enderezar la situación con una comisión especial investigadora. Esta vez no tiene la culpa. Bueno, si quieren ponerlo de esa forma. Pero yo diría lo siguiente: es absolutamente indispensable que antes del 15 de diciembre tengamos a los 3 directores del Banco Central, a los 6 magistrados del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo. Eso se tiene que hacer sí o sí. Y en eso yo creo que el presidente Otárola tiene una función determinante, al igual que todos los partidos políticos que deben ponernos de acuerdo sobre las mejores. Ya existen los candidatos, es cuestión de ponerse de acuerdo respecto de ellos. Eso es absolutamente indispensable. Luego, hoy día pues nos toca escuchar al ministro Villanueva y darle nuestras opiniones con entera. Y la verdad es que la posición del gobierno en todo este asunto de López Meneses y Adláteres, bueno, no ha sido la más feliz del mundo. Eso hay que decirlo claramente, decirlo sin ánimo peyorativo, sin ánimo de insulto, pero hay que decirlo claramente. Entonces tenemos que ser críticos con la forma como este asunto ha sido manejado. Y eso es lo que nosotros nos toca hacer en estos momentos. Escuchar con objetividad y con serenidad a Villanueva, al primer ministro Villanueva, que tiene una oportunidad maravillosa, que así nomás no se presenta, que va a saltar una plataforma nacional que no. Yo creo que hay una oportunidad dorada en ese sentido para todas las partes involucradas en el proceso político y para el Congreso de reivindicarse ante la opinión pública. Pedro Espada. Bien, en primer lugar, don Raúl, me parece preocupante que los actores del gobierno no se den cuenta de la real dimensión de la gravedad justamente de estos hechos. Ha generado una crisis enorme y sí me parece poco democrático que se quiera involucrar a personas extrañas al Congreso, es decir, personalidades, como ha señalado Josué, para que integren una comisión. 130 parlamentarios que representamos al país tenemos que cumplir nuestra función de fiscalización y, por supuesto, conformar una comisión que, ya lo hemos repetido, no va a ser presidida por Fuerza Popular, lo ha dicho Keiko Fujimori, y que debe estar integrada en su gran mayoría por la oposición para que se investigue coherentemente y se conozca la verdad, sin apasionamientos políticos. El día de hoy el premier Villanueva tiene efectivamente el gabinete Villanueva tiene una oportunidad de oro, justamente, en primer lugar, para atender los puentes, que me parece importante la presencia de él como presidente regional, que efectivamente pues va a convocar a otros presidentes regionales para hacer una suerte de calmar un poco las aguas en los gobiernos regionales en virtud de la disminución del canon en algunas regiones, pero siempre y cuando, y repito lo que dije hace un momento, no se le deje trabajar, no se le jale la alfombra con el cuento del gobierno familiar y que solamente gobernamos en familia. Él es el primer ministro, es el vocero principal del gobierno, él debe manejar ese gabinete que tenga mayor efectividad, que tenga mayor gasto, que tenga una mejor capacidad de gestión para que puedan llegar a los más rincones del país, de que los programas sociales no tengamos este problema con Caliwarma de las intoxicaciones lamentables de los niños, que puedan mejorar, no tengamos funcionarios detrás del escritorio. Es decir, el primer ministro tiene que ser el articulador de todos estos temas
Y si estamos en el camino correcto, indudablemente la oposición, los grupos políticos, vamos a respaldar la gobernabilidad, vamos a respaldar las acciones del gobierno, la seguridad ciudadana, que es fundamental, es el primer punto que la población exige, y el tema de las inversiones, que como ya lo ha repetido Patricia, se han detenido en el país, y por supuesto que nos preocupa que haya una desaceleración de nuestra economía. Les dejo constancia que, sin embargo, lo que no han dicho, y probablemente va a ocurrir el día, es que se van a considerar insatisfechos con lo que diga el señor Gutiérrez, que es un poco el papel de la oposición, pero en fin, José Gutiérrez. Muchas gracias. A ver, hay ejes centrales que demandan la concurrencia de todos los políticos y los actores de la política nacional. Y los hechos centrales es cómo hacemos para que el Perú tenga menores indicadores en pobreza y en pobreza extrema, que es un flagelo que nos arrastramos, es una herencia de hace muchísimo tiempo y que hay que asumir con interés esa responsabilidad. Lo segundo, el tema de la seguridad ciudadana, que incluye de manera transversal a muchos sectores y que necesitamos articular esfuerzos para que eso, que es política pública, pueda tener también logros muy efectivos. Y finalmente, el tema de la corrupción, que es una línea base de trabajo para poder hacer que el Estado peruano se alimente de alguna forma y se retroalimente de una política que pueda de una vez por todas erradicar cualquier viso, y que cuando terminemos con el presidente Humala en el 2016 el gobierno, podamos dejar un Perú mucho más estable, con un mejor clima en torno a políticas de gobierno, y que ciertamente quien asuma el nuevo mandato pueda tener la oportunidad allanada para poder pensar solamente en desarrollo y en que el país ciertamente retome el camino del éxito y podamos tener mejores condiciones de vida a futuro, ¿no? Muy bien, señores congresistas, José Gutiérrez, Pedro Espadaro y Martín Belaunde, gracias por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias. Y muy buen trabajo el día de hoy. A usted muchas gracias. Muchas gracias, señor. Hoy día habrá voto de confianza, señor Martín Publicherry Belaunde. comercial. Cobramos, ¿eh? Un publicherry comercial. Últimamente. A ver, presento la 5ª edición de mi libro en el Congreso, en la sala Miguel Grau, el lunes 25 a las 6:30. Invito a todos los que quieran ir. Título del libro. Derecho minero y concesión. Ah, bueno. 5ª edición actualizada. Un tema técnico, pero vital para el Perú. Y que Porque hay retroceso de la inversión minera, es importante. Muchas gracias. Gracias, Raúl. 8:47, hacemos una pausa.